Muy bien, otra vez les voy a dejar un video ya. Trabajamos la revolución industrial. Yo les dejé un montón de material de lectura, un video explicativo, también otro video pequeño que habla acerca de cómo los sectores populares vivían el trabajo en las fábricas para que ustedes pudieran trabajar y sobre todo para que prestaran atención a cuál es el impacto social eh, de estos procesos históricos, un proceso económico en el caso de la revolución industrial, eh, sobre los intereses de la burguesía, sobre cómo viven los sectores populares. Eso es en Inglaterra. Yo les había dejado un video que es una película llamada Dines, es un poco vieja, pero bueno, sirve para poder entender el contexto, para que ustedes puedan poner en imágenes y tengan una mejor comprensión de un proceso histórico que resulta, la verdad, que lejano. Ahora, eh, hay grandes revoluciones de la burguesía. En la revolución industrial, la inglesa, y que después se va a expandir a otros lugares de Europa, como por ejemplo Bélgica, Holanda, Alemania, también Francia en algún momento, pero es una revolución de carácter económico, es decir, tienen poder económico. Lo que sucede es que también van a necesitar, para fortalecer ese poder económico, para garantizarse la propiedad privada, el poder político, ¿sí? Necesitan un poder político y no todos los países lo logran de la misma manera. En Gran Bretaña estuvieron un aliado en el sector de la monarquía que les ayudó en las leyes y demás, porque tienen características diferentes los gobiernos monárquicos, pero en Francia, eh, poco tiempo después, estamos hablando de un proceso revolucionario en términos políticos. ¿Es el único proceso político que se ha dado mediante una revolución, mediante un cambio dramático, dejar de tener un gobierno para pasar uno con características totalmente distintas? No. ¿Qué es lo que sucede? Este proceso se da muy cercano al otro y son dos grandes revoluciones, la revolución económica y una revolución política, que le van a otorgar a la burguesía europea, ya ahora en general, un poder político y económico muy fuerte para que les permita avanzar hacia otra etapa de la historia en donde van a predominar, ¿sí? Y donde sus ideales, su manera de desarrollar las actividades económicas, estas clases sociales y también los ideales políticos, las ideas, eh, las van a ampliar al resto del mundo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, este es un proceso político, la Revolución Francesa. Sí le podemos poner fecha de tal a tal fecha, de 1789 hasta 1814. Entonces se da hacia fines del siglo XVIII y abarca hasta los primeros momentos del siglo XIX. ¿M? Se desarrolló en Francia, es un proceso en donde la burguesía va a adquirir nuevas libertades, nuevos derechos, y vamos a ver cómo se va produciendo a grandes rasgos ese proceso político. Lo primero, perdón, vamos a hablar de los antecedentes, porque lo hemos visto en general de Francia. Bueno, antecedentes. ¿Sí? Francia tiene su capital en París, es un gobierno de absolutismo monárquico. Acá tenemos un rey que es el rey Luis XIV. ¿Mm? ¿Qué es lo que planteaban? La monarquía tiene un poder absoluto, por eso se llama absolutismo monárquico. El rey argumentaba que tenía el derecho divino, que Dios lo había puesto ahí para gobernar Francia y que por lo tanto él tenía que tomar las decisiones. Es una idea de absolutismo monárquico que le va a dar forma a este hombre, es Luis XIV, en 1774, gobernaba su nieto, Luis XVI. Pero Luis XIV es el que le va a dar forma a este gobierno, este absolutismo monárquico. Controla la política, la economía, los impuestos, la religión, los elementos culturales, tiene poder absoluto. ¿Sí? Lo van a va a hacer un poder hereditario y para cuando estalle la Revolución Francesa, quien va a estar gobernando bajo esas características es su nieto, Luis XVI. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Cómo era el estilo de vida de esta monarquía absoluta? Unas imágenes de lo que es Versalles. El palacio que fue creado por Luis XIV al sur de París, de la capital francesa, y donde vivía con un estilo de vida extremadamente lujoso. Ustedes tienen un par de imágenes ahí de Versalles, símbolo de poder de la monarquía.
Y para poder sostener no solo estos edificios, sino los cientos de personas que viven con el rey, a toda la nobleza, como las personas que están cercanas a la monarquía y que le ayudan a gobernar, condes, duques, princesas, príncipes, marqueses, marquesas. Eh, Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que sostener ese estilo de vida. Entonces están ahí. ¿Cómo se hace? Es una sociedad muy desigual. La nobleza, donde está el rey, los nobles, las príncipes, princesas, duques, duquesas, condes, condesas, marqueses y marquesas, son parte de la nobleza, la gente noble. Están por encima de todo el resto. Al ser una sociedad en donde la religión es muy importante porque justifica el poder de estos poderosos, decíamos, el poder soy yo, decía Luis XIV, y me lo otorgó Dios. Entonces hay ciertos sectores de la Iglesia Católica que están muy vinculados a la nobleza. Y por debajo de estos dos sectores privilegiados están el sector de los llamados comunes, que es como el grueso de la población, la mayor parte de la población francesa. ¿Y quién forma parte de este estamento? O bueno, es una sociedad estamentaria, ¿qué significa? Si vos naciste en la nobleza, tu condición no se va a modificar. Si vos naciste dentro del sector de los comunes, nunca vas a llegar a ser un noble, una princesa, un príncipe. Está condicionado el lugar que vos tenés en la sociedad a partir del nacimiento. Se llama el privilegio de sangre. Privilegio para los que tienen el poder, no para los demás. Pero, ¿quiénes formaban ese sector el sector, el estamento de los comunes? Los comunes estaban formados por campesinas y campesinos, por algunos intelectuales, profesionales como médicos, abogados, hay artesanos, hay comerciantes, y hay pequeños sectores de la burguesía que quieren copiar el modelo industrial inglés, que quieren innovar, pero claro, no tienen poder, no tienen poder político, no pueden hacer las reformas que se hicieron en otros países de Europa y están queriendo tener un lugar en la participación en la política con un régimen monárquico absolutista, no, imposible porque ellos están debajo. Los comunes son el sector más bajo de la sociedad y son los que con su trabajo, con sus impuestos, sostienen el estilo de vida de los sectores poderosos de la nobleza y de la monarquía. Una sociedad profundamente desigual. Ahora, ya tenemos una sociedad desigual. Hay un montón de gente que está descontenta, pero tiene que haber como una chispita, algo que desencadene una situación revolucionaria. Entendamos algo. Una revolución política implica una necesidad de un cambio. Y la gente no va a entrar en un proceso revolucionario si las cosas estuvieran bien, ¿sí? Entonces, tiene que haber una situación inicial de conflicto. ¿Cuál es? Hay un sector de campesinados, de trabajadores urbanos, sectores muy pobres, que son prácticamente el 95% de la sociedad, ¿sí? Que sostienen, gracias a su esfuerzo y su trabajo, el privilegio de unos pocos, ¿sí? Y la burguesía, médicos, abogados, pequeños comerciantes, ¿sí? Sectores previamente industriales, están muy influenciados por nuevas ideas. Están pensando, hay un nuevo movimiento, hay ideas nuevas que están apareciendo en Francia que hablan acerca de cuestionar el poder divino de la monarquía, que pueden haber otras formas de gobierno, pensar en impulsos recuperando ideales democráticos que son de otros momentos históricos, pero los recuperan porque les sirven en esa instancia. La idea de que no una sola persona controle, es decir, el rey, sino que pueda haber división de poderes, el gobierno quede separado de los sectores de las iglesias. Hay un montón de ideas nuevas circulando, ¿sí? Entonces hay mucho enojo, hay sectores muy privilegiados a costa de pobres, hay nuevas ideas circulando, nuevas formas de entender la política. ¿M? Y hay situaciones que hacen que estalle el conflicto, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una sequía, algo que no controlan. Francia es un país profundamente agrícola, entonces la mayor cantidad de impuestos que obtiene el rey para sostener su lujoso estilo de vida tienen que ver con los impuestos que tienen que pagar los sectores trabajadores. Y los impuestos se pagan con la producción, vendiéndola, entregando, ¿y qué es lo que pasa? Cuando hay sequía, hay baja producción, entonces no se recauda la misma cantidad, la población se alimenta menos, al rey no le importa,
aumenta mucho los precios, sostiene los impuestos, la población, el pan, por ejemplo, es un elemento básico, y si hay sequía, no hay trigo, no hay mucho pan, o está muy caro y la gente no lo puede comprar. Que son algunas de las situaciones iniciales del conflicto. Brevemente lo vamos a ver ahora. Expande la idea de que el sistema vigente es injusto e inmoral. La mala cosecha de 1787 genera más crispación. La crisis económica apremia y el rey no reacciona. 1788. La burguesía es subversiva. 1788 trae otra mala cosecha y una hambruna general. Lafayette, dando cuenta de la frágil situación, propone convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales son una asamblea extraordinaria que convoca a representantes de los llamados tres estados, el clero, la nobleza y el pueblo. El rey acepta. Tal vez un error fatal. Emerge como diputado un abogado que defiende a los más humildes, un hombre que viene ganando notoriedad política, Robespierre. Nombre: Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre. Lugar y fecha de nacimiento: Arras, Francia, 6 de mayo de 1758. Origen social: burgués. Oficio: escritor, abogado y jurista. Datos destacados: en sus inicios, reprueba tajantemente la pena de muerte. Bien, simplemente para tener una idea, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó después de ese estallido revolucionario de que la gente está cansada? Empiezan a presionar al rey para que reparta un poco más las decisiones, para que no solo tome él el poder. Recordemos que ya es Luis XVI. Entonces, está ante la presión política, el estallido social, que lo que hacen es llamar a una asamblea como una reunión extraordinaria. ¿Extraordinaria por qué? Porque no se hace todo el tiempo. De hecho, hace casi 300 años que no se convocaba, no, un poquito menos. Eh, Empieza a coger más poder, la burguesía es la que lidera esta idea de necesitamos cambios, la población campesina y artesana están cansados también, entonces también se apoyan en las movilizaciones, en las protestas y demás. Entonces se llama a una asamblea extraordinaria en donde la idea es que quieran tomar nuevas decisiones. ¿Qué es lo que pasa? De a poco esta asamblea extraordinaria le va quitando poder al rey, ¿sí? Y se va a ir estableciendo una nueva forma de sociedad, ¿sí? Antes nosotros teníamos una sociedad distinta, ¿sí? Y con el proceso revolucionario, el estallido de la revolución, ¿qué es lo que va a pasar? No es inmediato, pero de a poco le van a ir cuestionando el poder del rey, a la monarquía, a la nobleza, y van a transicionar hacia una nueva forma de gobierno. ¿M? No vamos a entrar en el detalle fino de esto y demás, pero ¿qué es lo que yo quiero que queden claro de esto? Este cuadrito, que también va a estar en el material escrito, ¿qué dice? Dos elementos. Cómo un proceso revolucionario puede generar cambios políticos y sociales, y tratar de ver brevemente cómo era antes y qué es lo que pasó después. En la etapa monárquica, antes de la revolución, cuando gobernaba la monarquía, ¿cómo era el orden político? Monarquía absoluta, el rey con un poder incuestionable, porque dice que Dios lo puso ahí, legitimado por la Iglesia Católica, por ejemplo, gobierna con la asistencia del clero, del noble, cobran impuestos, deciden quiénes se van a la guerra o no, sostienen un estilo de vida lujoso que está a disposición todo el trabajo de los demás. O sea, ese estilo de vida se sostiene solo en base al trabajo de los demás sectores, los más pobres, los comunes. ¿Y cómo es la sociedad basada en estamentos? ¿Qué significa una sociedad estamentaria? Que vos nacés y morís en el mismo estamento social. Inamovible, se nace y se muere en el mismo, tiene privilegios de sangre, la nobleza, por debajo el pueblo común, o sea, si naciste pobre, vas a estar pobre toda tu vida. ¿Sí? Ahora, esto que era la idea del cambio, la necesidad del cambio, después del proceso revolucionario, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir a una etapa diferente, ya no va a gobernar la monarquía. Al poder, al rey le van a quitar el poder. Es un rey que incluso en algún momento pretende huir de Francia para irse a otro lugar y encontrar aliados para derrotar a los revolucionarios, lo atrapan. Se consideraba históricamente en Francia que un rey que huye de su pueblo es un traidor, y utilizan algo que es la guillotina, que es como un aparato gigante con una filo muy grande,
una guillotina filosa que se les cortaba la cabeza a los opositores. ¿Por qué lo usaron? El rey, de hecho, estaba muy acostumbrado a utilizarlo en contra de sus oponentes políticos. La revolución también tuvo que ver con el hecho de que cada vez que alguien pedía algún cambio, el rey los mandaba a la prisión o a la guillotina. Entonces utilizaron el mismo elemento para matarlo a él y a su esposa, que era una princesa austríaca, que llamaba María Antonieta, ¿sí? Sus hijos terminan presos, o sea, terminan desaparecidos, digamos, la monarquía francesa como tal desaparece, y lo siguiente va a haber es una etapa de un nuevo gobierno. Una forma se llama la etapa republicana. Eh, Establece la división de poderes, entonces ya no hay una sola persona gobernando o tiene el poder, sino que hay un poder ejecutivo, que es el que gobierna, hay un poder legislativo, el que establece leyes, como lo que nosotros veríamos sería la Cámara de Senado, el senadores y diputados, que son elegidos y que van y sesionan, y promulgan nuevas leyes para una nueva forma de una sociedad diferente, ¿sí? Las leyes ya no están basadas en lo que dice el rey, hay que crearlas y hay que sentarse a discutir y debatir sobre ellas. Y hay un poder judicial que las ejecuta, ¿sí? Algo interesante que pasaba en el poder legislativo cuando se iba armando, y que proclamaron, asambleas y determinaron que había que establecer nuevos derechos y se hace la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano, que son unas nuevas leyes que adquieren derechos, pero después vamos a ver que son solo para los varones, eh, burgueses y propietarios. Cuando se sentaban en el recinto, había algunos sectores que son más conservadores, más tradicionales, que no querían tantas libertades, que querían conservar ellos el poder, muy cercanos a la nobleza, y otros sectores mucho más radicalizados, que querían cambios mucho más profundos, entonces se dividían, ¿sí? Dentro del espacio físico donde funcionaba el poder legislativo, ¿sí? Que hoy vendría a ser como diputados y senadores, esos espacios, el Congreso, los más tradicionales, los más conservadores, los que están más cercanos al poder, que quieren conservar los privilegios, gobernar unos pocos, se sentaban a la derecha. Y aquellos sectores más radicalizados, que quieren cambios mucho más profundos, una transformación mucho más fuerte, se sentaban a la izquierda. Es como que se separaron. Conservadores a la derecha, más radicalizados a la izquierda. Y es, se quiere o no, una manera simple de poder entender también, que cuando hablamos de partidos políticos, estamos hablando de esto, sucedió en 1789 en adelante, hasta 1814. Eh, Más de 200 años después, se sigue pensando en esta manera. Digamos, los partidos conservadores son de derecha, aquellos más ligados a los sectores económicos más poderosos, y los partidos de izquierda, los más radicalizados, etc. Los de izquierda. Viene de ahí, es un detalle para entender. En términos sociales, ahora la sociedad ya no se basa en el privilegio de sangre, porque precisamente es una cuestión que cuestionaron, porque ya ni la nobleza ni la monarquía francesa van a estar para sostener sus privilegios. Entonces ahora, esta nueva sociedad, ¿en qué se basa? Y uno podría pensar que, bueno, hay derechos, la población sacó a un gobierno absolutista, mayores libertades. De hecho, eh, como que el lema propio del momento histórico este de la revolución es libertad, igualdad y fraternidad. Libertad para todo el mundo, ¿sí? Igualdad entre los pueblos, fraternidad entre los pueblos, igualdad entre las personas. Pero al momento en que empezamos a analizar este proceso histórico, nos damos cuenta que eso es como algo formal que queda muy lindo, pero que en la práctica no funcionó. ¿Por qué? Porque cambiaron el poder político, pero solo la burguesía francesa se quedó con el poder. Los sectores populares, los artesanos, la gente del campo, de la ciudad, los más pobres, no se quedaron con los beneficios, no alcanzaron a tener grandes beneficios políticos y sociales. Ellos formaron parte de la revolución, necesitaban una transformación, un cambio, apoyaron el proceso revolucionario, pero al final los que se quedaron en el poder fue la burguesía francesa. Quedaron con el poder político, son los legisladores, controlan el poder judicial, el poder ejecutivo. Otro elemento es que los derechos proclamaron
eh, con bombos y platillos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y dice universal, pero en realidad era solo para los varones. Hay muchísimas mujeres, cientos de mujeres francesas que pelearon en la revolución, que tenían un montón de ideas políticas y que quedaron fuera. Solo para varones, no para las mujeres. Igualdad entre los pueblos. Entonces quiere decir que todos los varones, aunque sean los varones, todos los varones del mundo van a ser iguales. No, solo para los varones blancos y propietarios. Es decir, que no establece la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Entonces es una libertad para unos muy pocos. Garantiza la propiedad privada. Hay que tener dinero para tener propiedad privada, para tener fábricas, para tener lo que sea. Para los varones blancos, no es extensible para los varones afrodescendientes, sometidos a la esclavitud, ¿no? Solo para varones, no para las mujeres. Entonces, es una libertad limitada. Aún así, es una sociedad con movilidad. Ahora, entonces, ¿dónde están los privilegios si no es pertenecer a la nobleza? Ahora, los privilegios en esta nueva etapa, en esta nueva sociedad, están basadas no en la sangre, digamos, el privilegio de sangre. Yo nací en tal lugar y por lo tanto voy a ser privilegiada toda mi vida, no. Ahora, en esta nueva sociedad, los privilegios o el poder está basado en el dinero, ¿sí? En la sociedad anterior, la estructura social, privilegio de sangre. En esta nueva sociedad, el privilegio está en quién tiene el poder y quién tiene el dinero, ¿sí? Así que brevemente es esto lo que vamos a trabajar. También hay algunos momentos definitivos de la revolución que se los dejo en estos momentos para que ustedes puedan terminar de ver y que después puedan hacer lecturas y actividades. 1789. Libertad, igualdad y fraternidad. En la Asamblea de los Estados Generales, cada estado tiene un voto. El clero y la nobleza, unidos, siempre se imponen. Pero el 5 de mayo de 1789, los representantes del pueblo, que eran mayoría, imponen el voto por individuo. Fundan la Asamblea Nacional y se declaran únicos representantes del pueblo. Allí, Lafayette presenta un borrador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es base e inspiración de todas las declaraciones similares hasta hoy, incluidas las de los derechos humanos. Los representantes se van reuniendo en distintas sociedades políticas. Robespierre forma parte de los jacobinos, partidarios de la monarquía constitucional. El absolutismo está acorralado. El 20 de junio, una guardia le cierra el recinto a la asamblea. No tienen dónde reunirse. Los asambleístas encuentran sitio en una antigua cancha de pelota. Y juran allí no disolverse hasta no tener una constitución. La asamblea se declara constituyente y es el principio de la autodeterminación. Parte del pueblo saquea en busca de comida, pero otra parte, unos 45.000 revolucionarios, allanan el hotel des Invalides, donde incautan 30.000 mosquetes, 12 cañones y un mortero. Faltan la pólvora y las municiones para el nuevo armamento. Y se sabe que están en la Bastilla, la fortaleza y prisión real. Toma de la Bastilla, de Jean-Pierre Auel, 1789. La violencia de París se propaga a toda Francia, donde se queman títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras. Varios castillos y palacios son atacados. ...1790... La monarquía acorralada. Lafayette es nombrado alcalde de París. La idea de autodeterminarse se expande por toda Francia. El rey es trasladado desde Versalles, símbolo del antiguo régimen, al Palacio de las Tullerías, en París, una residencia menos representativa de la vieja monarquía. Mejoran las cosechas y dan una tregua a la crisis social. 1791. La huida. En junio de 1791, atemorizada por el recrudecimiento del malestar económico, la familia real abandona París, pero es capturada en Varennes y trasladada nuevamente a la ciudad por Lafayette.
La noticia causó estupor en toda la nación. Según la tradición, los reyes que abandonan a sus súbditos no merecen ninguna lealtad. Para muchos, incluidos los jacobinos, como Robespierre, es momento de terminar con él.